Me gustaría incidir también en la cuestión del mediafair, ¿no? No únicamente del lawfare como tal, y en particular me gustaría hablar también de la ofensiva por parte de los medios de comunicación, especialmente los medios generalistas, iba a decir los medios de derechas, pero bueno, se han ido derechizando, podríamos decir, si no estaban derechizados de antes, contra el Ministerio de Igualdad, en particular a raíz de la ley del solo sí, ¿no? Recuerdo cómo había contadores en algunas tertulias que mostraban el número de casos de rebajas de condenas a agresores sexuales y demás. Curiosamente luego desaparecieron esos contadores, cuando entiendo yo que bueno, las rebajas evidentemente si son casos que se enjuiciaron o se produjeron cuando entró en vigor esa ley seguirían, quiero decir que al final entendemos que ahí pues hubo un juego bastante sucio, en particular por parte del PSOE y bueno, me gustaría hablar contigo de cómo vivisteis aquello en aquel momento y cómo os afectó tanto a nivel personal como a nivel político, que tanto os ha desgastado. Pues sí, yo creo que ha sido la parte más dura de todo este tiempo, ¿no? En primer lugar también porque no solamente nos estaban atacando a nosotras, o como en las numerosas procesos judiciales que nos han abierto, sino porque estaban cuestionando con eso pues los avances feministas y además estaban haciendo daño a las personas que realmente estaban también afectadas en términos de rebajas de penas, porque obviamente había mujeres que a la campaña que se estaba generando les estaba afectando, ¿no? Primero la rebaja y posteriormente una campaña diciendo que eso era por culpa de la ley, del avance feminista y no de que había jueces que estaban tomando esa decisión, ¿no? Entonces eso fue muy, muy difícil, además porque fueron muchos meses, ¿no? Se produce al final, digamos ya en febrero, ¿no? La votación del Partido Popular y el Partido Socialista para modificar la ley solo sí es sí, pero lo cierto es que esto empieza en octubre cuando entra en vigor, ¿no? Y desde octubre hasta ese momento tenemos una reunión, otra reunión con el Partido Socialista para tratar de ver cómo evitar pues que esto continúe así, ¿no? Y lo doloroso también, bueno, pues es la decisión por parte del Partido Socialista de sumarse a esa campaña, de ceder ante esa campaña por parte de la derecha judicial, política y mediática, ¿no? Bueno, o sea, yo lo que creo claro de esto es que se ve perfectamente ahora mismo cómo el Partido Popular está llamando a la rebelión de los jueces para incumplir la ley de amnistía, para no aplicar la ley de amnistía. Las asociaciones de jueces de derechas conservadores están haciendo circulares para que los jueces decidan repartirse los procedimientos en función de pues no aplicar la ley de amnistía, ¿no? Esto es lo que sucedió con las leyes solo sí es sí. También había circulares por parte de esas asociaciones, también había mucha presión de algunas audiencias provinciales a otras y también había, por otro lado, una circular de la Fiscalía que decía exactamente lo que decía el Ministerio de Igualdad, que es que la ley se tenía que aplicar sin esas rebajas y sin esas revisiones, ¿no? Pero en ese momento no hubo esta conciencia en torno a la actuación de los jueces en contra de lo que vota el Parlamento democráticamente, ¿no? Y la cuestión es ¿por qué sucede eso, ¿no? Yo creo que sucede eso, en primer lugar, porque quien lleva a cabo ese avance desde el Ministerio de Igualdad es Podemos e Irene Montero, y contra Podemos vale todo. Pero en segundo lugar también por una cuestión más cultural. Tiene que ver con que son avances feministas y con que contra los avances feministas también vale todo y con que es muy fácil cuestionar a mujeres que están al frente de responsabilidades políticas como que hacen cosas chapuzas en vez de responsabilidades a esos jueces. Y cuando Irene Montero sale diciendo que el problema de las revisiones tiene que ver con que los jueces tienen sesgos machistas, como dice Naciones Unidas, hay mucha parte de la izquierda, no solamente del Partido Socialista, sino pues más allá de él, que dice que cómo puede ser Irene Montero que esté diciendo esto, los mismos que ahora mismo están diciendo que los jueces se están rebelando contra la ley de amnistía, ¿no?
Sí, e incluso jueces supuestamente progresistas ahí hicieron alarde de ese extraño corporativismo que tienen entre ellos. Una cosa que también pasó con ese ensañamiento es que nos acabó abocando a las feministas, al feminismo en general, a tener que situarnos en un marco que no queríamos comprar, pero al final nos vimos obligadas a tener que situarnos en ese marco punitivo que da por hecho que, bueno, que la raíz del problema con la violencia sexual epidémica contra las mujeres es si sales un año antes o un año después, y no el hecho de que la inmensa mayoría nunca entren, entre otras cosas, por el proceso, digamos, por lo violento que es, lo revictimizante que es el proceso para muchísimas víctimas y supervivientes de violencia machista, ¿no? Y cómo también había muchas medidas en esa ley que precisamente lo que querían era acompañar y hacer un poquito más ligero ese tránsito, ¿no? Digamos, el tener que pasar por ahí, que no sea disuasorio precisamente el saber que en un primer momento cuando vayas a denunciar te van a preguntar si llevabas tal ropa, lo que sea, ¿no? Digamos que me parece que fue bastante injusto también por eso, porque había muchas medidas importantes que de hecho me parece que la mayoría, corrígeme si me equivoco, pero la mayoría se han mantenido, ¿no? en la contrarreforma y digamos que nadie reparó en ellas en los grandes medios, ¿no? O sea, yo creo que con el tema del punitivismo hay un problema desde el principio, y eso sí que se lo imputo a gente pues feminista, que desde el principio dicen que esta es una ley punitivista, ¿no? Y yo creo que eso es un error por parte de bueno, pues esas posiciones, porque esta ley, en primer lugar, lo que sí que se planteó en un debate inicial es que si se bajaban algunas penas, y precisamente en el debate con el Ministerio de Justicia se consideró que no, precisamente porque podían haber revisiones, ahí sí justificadas, se deja así. Pero la voluntad del Ministerio de Igualdad en ningún caso es situar la respuesta a la violencia sexual en términos de subida de penas, ¿no? Y sí que, evidentemente, desde la conciencia de que vivimos en un país muy punitivista, ¿no? Que trata la violencia sexual como un asesinato prácticamente en términos de años, y que, bueno, pues quizás, bueno, pues desde luego subir penas no es la solución, ¿no? Y yo creo que el planteamiento por parte del movimiento feminista de que era una ley punitivista por el hecho de que modificaba el Código Penal, porque no se podía arguir por el hecho de que hubiese subida de penas, porque no había. Entonces simplemente era por el hecho de que se modifique el Código Penal, es un error, porque claro que hay que modificar el Código Penal para que no vivamos en una sociedad en la que las instituciones siguen teniendo un esquema que se reproduce posteriormente culturalmente. El doble tipo penal. Claro, sí. O sea, el doble tipo penal, bueno, sí, fundamentalmente el doble tipo penal, pero es como si lo pensamos con la ley de peligrosidad social. Tú evidentemente puedes avanzar desde que el Estado tenga respuesta integral frente a las violencias LGTBI, pero evidentemente no puedes tener un código penal que diga que las personas por ser LGTBI pues son criminalizadas por parte del Estado, ¿no? Y eso había que cambiarlo, y eso no significa que sea punitiva, significa que hay una parte que cambiar ahí para que haya cambio cultural también, ¿no? Y que el Estado tiene que seguir ese cambio cultural que ha planteado el feminismo, pero sobre todo que la ley era principalmente integral, de respuesta integral, para decir que el Estado es el que tiene que garantizar los derechos de las mujeres que sufren violencia sexual, que tiene que combatir y que tiene que atender al problema de que la mayoría, el 92% de las agresiones sexuales, de la violencia sexual, no se denuncia, y eso tiene que ver con algo estructural que hay que cambiar y hay que transformar desde el Estado. Y poniendo el foco en lo punitivo, en lo supuestamente punitivo, en el cambio del Código Penal, le quitas el foco en lo verdaderamente potente de la ley, ¿no? Que es la parte integral, ¿no? Eso creo que fue un error que ya nos llevó a que cuando de repente sí hay un estallido de esa crisis con una derecha que está diciendo que nosotras estamos bajando las penas a los violadores y sacando violadores a la calle, donde el marco sí que es profundamente punitivo, porque es al servicio de las ideas de la extrema derecha que son profundamente punitivas, ahí, claro, en la postura por parte del Ministerio no es decir que hay que subir penas, pero claro que tú, como ministra, Irene Montero, tiene que decir, no, oigan, que sepan esas mujeres a las que les han bajado las penas esos jueces, a sus agresores, que eso no es una decisión por parte del ministro, porque es que lo tienes que responder, claro, porque tú como ministra no puedes decir, es que me da igual, no, tú le tienes que decir, es que, claro tú tienes que ir al marco de que las rebajas no se están haciendo de acuerdo a la ley. Te ponen en una posición en la que tú no le puedes decir a la víctima, oye, pero que no te preocupes, porque realmente el problema es el caldo de... Claro, te están haciendo una campaña y realmente hay una decisión por parte de un juez que no es correcta, tú no le puedes decir, oye, es que me da igual, en todo caso.
claro que en algunos momentos, cuando ya la campaña se lleva a un nivel punitivo de decir, este tipo ha cumplido 14 años, ha salido y ha vuelto a agredir. Es que me acuerdo que hubo un caso que lo sacó La Vanguardia. Era como, a ver, señores, si este tipo ha cumplido 14 años y ha vuelto a agredir, el problema no puede estar en lo penal, porque es que ha cumplido la mayoría. Y por estar 15 años. Además de que, por cierto, la revisión le ha cambiado 2 meses de salida previa frente a lo que iba a salir, ¿no? Pero la construcción mediática ya es Irene Montero rebaja la pena a un violador que termina agrediendo nuevamente después de cumplir 14 años. Así Oigan, igual hay un problema estructural, ¿no? Si se ha cumplido 14 años y sigue agrediendo, es que ¿cuál es la solución? ¿Ponerle 30? No. Pero ahí se entra en un discurso y un marco en el que es muy, muy, muy difícil para el Ministerio, porque hay un marco punitivo frente al marco de los jueces están aplicando mal, en el que no consigue entrar como debería entrar, ¿no? Y son 2 barcos que chocan permanentemente y no consigamos esto. Y luego una cosa importante con lo de la división. Yo también creo que el problema también respecto a lo que sucede con lo que se pide a las feministas que estáis fuera de posicionarse, tiene que ver con algo más estructural que va más allá de la ley solo sí es sí. Y es, pues que todo el ciclo, a mi juicio, ha consistido en que hay una fuerza política que nace después de un movimiento social, que es el 15M, que decide entrar en las instituciones y disputar el poder, sabiendo que el Estado es un terreno de disputa y que eso no va a conseguir que porque tú entres en el gobierno consigues transformarlo todo, sino de hecho que vas a tener una reacción. Pero creo que tiene que ver en parte por la cultura política que tenemos en nuestro país, te lo digo por pensar que Argentina, por ejemplo, es diferente, no ve una distinción clara entre lo que es el movimiento y la disputa institucional, claro. Pero aquí sí que está mucho más marcada, quizás por una tradición más anarquista que hay en este país, y parece que cuando entramos en las instituciones ya, pues es una disputa en la que no tiene que ver con ese movimiento, ¿no? Y ahí se produce una fractura que creo que, ya te digo, va más allá de la solo sí es sí, tiene que ver con todo este ciclo, en la que se genera distancia entre quienes son activistas desde fuera o en los movimientos y quienes estamos dentro. Creo que la responsabilidad de haber cuidado que eso se mantuviese más unido es de ambas partes, ¿eh? No digo que sea del movimiento y no nuestro, es de ambas partes, pero me parece que es algo que tenemos que aprender como lección para la siguiente oportunidad que tengamos de avanzar tanto. Porque si tú entras en las instituciones y de repente entras en un lugar en el que tienes el poder judicial atacándote, fuera el poder mediático atacándote, parte del gobierno de la mayoría también dificultándote avanzar, y los de fuera dicen, oigan, que como ya forman parte del poder y no vemos lo que está sucediendo ahí, no vemos las discusiones, esto de la ley solo sí es un debate entre PSOE y Podemos, que eso lo ha dicho mucha gente del movimiento feminista, ¿no? Más allá de que creo que el movimiento feminista, la Comisión de 8 de marzo, sí que se posicionó en el momento que se tenía que posicionar con un comunicado, o sea que no les estoy criticando. Pero eso es un problema que yo creo que hay que resolver, ¿no? Que cuando tú entras, esto es un proceso político de entrada que con toda la crítica por parte de los movimientos tenemos que hacer conjuntamente. Ya, también igual hay este punto de decir, no, pero que yo soy una activista feminista de verdad, no estoy en los chiringuitos, ¿no? Como que hay un poco a veces esa necesidad como de demostrar que ganar cierta credibilidad a veces un poco. Sí, de distancia, pero es que, por ejemplo, de hecho lo creo... Quiero decir, la crítica es legítima, pero cuando va por ahí... Claro, no, yo creo que es legítima y es buena, o sea, que tiene que haber un movimiento, en este caso en el feminismo, que sea crítico y además que sea un feminismo autónomo que plantea más avances, no como lo que ha surgido el monstruo a partir de la campaña del Partido Socialista, ¿no? Que han hecho. O sea, que yo claro que creo que es bueno, pero esa distancia que dice, yo ya no sé lo que está pasando ahí, cuando evidentemente la reacción a la ley solo sí es un proceso político, es una respuesta política, es una reacción a los avances que ha conseguido el movimiento feminista y que luego algunas que han llegado al Ministerio de Igualdad los han puesto en marcha, pero que son gracias a lo que ha dicho las demandas del movimiento feminista. Pues creo que plantearlo como una disputa entre los partidos es un error político, no ya para nosotras que estábamos en el ministerio, sino para el feminismo que ha conseguido avances y que ha tenido una hostia de vuelta como no se veía venir, ¿no?